Bueno, como decía en otro video, yo lancé una crítica respecto a esta película. No estaba criticando la película de Frankenstein, sino estaba criticando el hecho de querer hacer sencillo todo para todas las personas y no debería ser así. Así que ahora voy a hablar un poco de el libro de Frankenstein, pero voy a tratar de relacionarlo un poco con la película que hizo Guillermo del Toro. Y para partir, no voy a tratar de no centrarme. De hecho, esta edición me la conseguí, pero tiene un problema fundamental que de hecho yo quería hablar de esto. Como pueden ver acá, dice Maricelli Frankenstein. El problema es que el libro original se llama Frankenstein y debería decir acá abajito el moderno Prometeo. Y de eso yo quiero hablar ahora, de quién es Prometeo, de quién era Prometeo y por qué Mericelli usó este como subtítulo de El moderno Prometeo. Y para eso tenemos que irnos a este libro. Este libro el que tengo yo, pueden buscar de mitología griega en cualquier otro lado, pero si se ve ahí, el gran libro de mitología griega de Robin Hart. En este libro, en una parte que sale acá, habla un poco de Zeus y Prometeo. Y para hacer como un resumen de quién era Prometeo y por qué es importante y por qué lo toma Mericelli, y si bien hay diferentes fuentes, en general hay como tres principales que, puede ser, que son la de Esquilo, la de Hesíodo, y hay una leve referencia de Platón respecto a Prometeo, pero el mito de Prometeo trata o versa más o menos así. Prometeo y Epimeteo eran dos hermanos titanes que según la versión tenían o la misión de crear a toda la humanidad y todas las especies o repartir ciertos dones o habilidades a las especies que ya estaban creadas. Este mito se centra principalmente en Prometeo, y respecto a la versión que explicaba que Prometeo y Epimeteo eran los encargados de repartir los dones, el hermano Epimeteo se encargó de repartirle las habilidades a los animales. Le repartió garras, dientes, plumas, pelajes a todos los animales que existen, pero al último, el ser humano no le quedó nada que Epimeteo le pudiese entregar. ¿Y qué es lo que hace? Prometeo, a través de hacerle un engaño, entre comillas, porque Zeus ya lo sabía, lo que hace Prometeo es robar el fuego de los dioses, pero no le roba el fuego a Zeus, sino que se lo roba a Hefesto, dios del fuego, dios de la metalurgia, dios de los artesanos y dios de la escultura. El punto fundamental de esto es que qué significaba el fuego para autores como Platón, que es de donde se deriva probablemente la tradición de la idea del fuego, que Prometeo le entregó a la humanidad algo que no obtenían los demás animales, porque la humanidad, los hombres no tienen garras, no tienen fuerza, no pueden volar, no pueden camuflarse, pero ¿qué tienen? Tienen la técnica. Y esa técnica, ese fundamento y esa capacidad de generar y crear cosas, y esa es la razón por la que Prometeo le roba el fuego a Hefesto, que era el dios del fuego y de la escultura, de la metalurgia, de los artesanos, es que le da a la humanidad la razón y la capacidad de crear cosas. Es desde ahí que nace la tecné. ¿Y qué es la tecné? Para los griegos, que hacían una diferencia entre la ciencia y la tecné, siendo la ciencia una tarea de la razón, la tecné era una tarea del conocimiento, del entendimiento. Era la capacidad que tenía el hombre de, teniendo un entorno alrededor, poder usar ese entorno, poder usar nuestras capacidades creadoras para poder resolvernos la vida básicamente alrededor nuestro. Y es por eso que Prometeo, como ladrón del fuego, le entrega al hombre la capacidad de crear, le entrega la técnica, no así la razón, pero le entrega la técnica, ese fuego primordial que nos permitió a nosotros construir, defendernos de la oscuridad, de lo desconocido. Y es por eso que Mary Shelley en este libro de Frankenstein es que le da este subtítulo de del moderno Prometeo. ¿Por qué? Porque quiere hacer un símil entre Víctor Frankenstein y el Prometeo que roba el fuego. ¿Por qué? Porque si alguien no ha leído el libro y quizás lo va a entender con la película, lo que intenta hacer Víctor es precisamente tomar el control de aquello que antes le pertenecía a los dioses, que en este caso es la capacidad de dar vida. El problema con esto, y como para dar una introducción a la obra de Frankenstein, es creado a través de diferentes piezas de carne muerta. Y lo que hace Víctor es traer a la vida esa carne muerta para poder él tener el control sobre lo que antes pertenecía a los dioses.
Lo que hace entonces Mary Shelley es tratar de hacer un símil con este espíritu de la época, de este hombre que ensalza la capacidad de la técnica, de la razón, para poder crear algo que antes le pertenecía solamente a los dioses. Acá podemos hacer un símil con el relato que aparece en Génesis 1, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín. Dice el relato que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín para que no robase la segunda fruta del segundo árbol que él protegió, que es el árbol de la vida eterna. Y por eso son expulsados del paraíso. Y este símil es importante, porque este último árbol, que es el árbol de la vida eterna o de la vida misma, es aquello que Víctor intenta tomar a la fuerza a través de este proceso de creación, tomando diferentes partes de piezas muertas, tratando de traer a la vida y jugar a ser Dios. Y es en ese intento de querer jugar a ser Dios en que Víctor padece todo lo que padece en la obra, que no les voy a explicar porque sería hacerle un spoiler. Y para ir cerrando, hay una crítica que sí le puedo hacer a la película, que es que plantean a este monstruo quizás como con un corazón, con sentimiento, con la capacidad de amar. De hecho, les voy a leer acá: si no puedo inspirar amor, causaré miedo, en especial a ti, mi archienemigo, Víctor, porque eres mi creador y te juro odio eterno. En la película se plantea una bestia, como casi en todas las películas de cine, que yo no logro entender por qué, pero parece que vende harto. Piensen al tiro en La Bella y la Bestia, e intentan mostrar a un monstruo que es un incomprendido, que no entiende por qué nadie lo ama, por qué nadie lo quiere, pero estamos hablando de un conjunto de piezas muertas que no debería estar vivo, que fue producto de la fascinación del hombre de querer imitar a Dios, de querer tomar el trono de Dios, querer tomar, incluso tomar el fruto que estaba prohibido, no el del bien y del mal, sino el de la vida misma, e intenta tomar para sí aquello que no le pertenecía. De la misma forma que Prometeo tomó el fuego de Hesíodo, tomó el fuego de los dioses y se los dio a la humanidad, Víctor quería tomar también ese fuego, también esa capacidad de dar vida a aquello que estaba muerto. Y es por eso que la obra de Mary Shelley se erige como como una de las obras más relevantes del siglo XIX. Es una lectura recomendada para cualquier persona porque toma muchos temas importantes de la historia, muchos temas importantes de la mitología, trabaja muy bien el tema del mito. El problema, como decía en un anterior video, el no leer esta obra y ver la película no nos hace a nosotros capaces de entender el mito que hay detrás de la obra de Frankenstein. Debemos ser capaces de leer estas obras, adentrarnos y entender cuál es el mito o cuáles son los mitos que se intentan mostrar acá y por qué es importante, por ejemplo, que esta obra no diga el moderno Prometeo, que nos quita a primera vista la importancia que tiene Prometeo, la figura de Prometeo en la obra de Frankenstein. Porque como traté, espero haberlo hecho bien, traté de explicar durante todo este video, es que es fundamental entender aquello que intenta hacer Víctor Frankenstein en esta obra y por qué esa obra que él crea se le vuelve en contra, y no voy a explicar qué es lo que pasa después. Así que lectura completamente recomendada, leer el libro, y si quieres después ver la película, perfecto. Si quieres hacerlo al revés, está bien, pero si se me permite, jamás digas que sabes de la obra de Frankenstein si solo viste la película y no leíste nunca el libro. Así que eso sería con el video de hoy, espero que te haya gustado. Voy a tratar de hacer videos un poco más extensos de obra quizá un poco más relevantes. Chao.